Hola, yo soy Alba Juan y este es un vídeo para Literland. Hoy voy a hablar de la colección de cuentos de Edgar Allan Poe editada por Espasa. Y es que Espasa nos propone en esta colección los rasgos más característicos de Poe, ¿no? Como son, por una parte, la introspección humana, esa especie de terror angustioso, y por otra parte también la muerte, que será el eje vertebrador de todas las historias, por lo que veremos. Para hablar más o menos de la esencia que nos transmiten en estos 19 cuentos, lo que voy a hacer es analizar o hablar de 4 concretamente, en los cuales se ve esta esencia justamente de la que he hablado. En la primera de la que voy a hablar, el retrato oval, Poe juega con la idea de la existencia, del ser, de lo que somos o lo que no somos, y es que nos introduce a un pintor obsesionado con una joven, con plasmar la belleza externa de una joven. Entonces aquí Poe lo que hace es chocarnos de frente con la idea de la imagen sobre somos lo que representamos, no somos lo que está representado de nosotros, somos lo externo o somos la persona, ¿no? Porque este pintor pues se obsesiona con la idea de plasmarla a toda costa en detrimento de conocer a la propia persona. Es una reflexión muy interesante también sobre la muerte, que será como he dicho, un tema muy presente en los cuentos de Poe, y también en esta reflexión sobre qué somos y sobre en cuánto de imagen hay en nosotros mismos y cuánto de nosotros mismos hay en la imagen, y si hay que darle esta importancia a lo externo, y en cierta manera también la idea que se crea un propio autor de su obra y la idea que nos creamos nosotros mismos de la otra persona. En el siguiente, en el manuscrito encontrado en una botella, vemos claramente este carácter tan gótico, ¿no? De describir los paisajes, describir la angustia, la quietud de dos viajeros básicamente que tras un tifón se pierden y su barco naufraga. Entonces se encuentran en medio de la nada, en medio de un océano completamente quieto, completamente tenebroso e incluso oscuro, pero no nos vamos a encontrar con una historia realista de un naufragio, sino que Poe utiliza todas las metáforas posibles para hacernos entender que este mar podría ser justamente el limbo, donde los personajes no distinguen entre la vida y la muerte, entre las luces y las sombras, por ejemplo, y aquí podemos ver parte de la esencia mitológica, ¿no? De ese barquero que es el Caronte, que a través del río del inframundo pues va pasando a la gente, y como vemos Poe vuelve a hacer incidencia en la muerte, en el inframundo, y esto no parece tan descabellado si nos fijamos en la historia siguiente, en el retrato siguiente, que será uno de los más conocidos, el gato negro. En el relato siguiente, el gato negro nos presenta a un gato, en principio, llamado Plutón, y Plutón es el nombre que los romanos utilizan para latinizar el nombre de Hades, que es el dios del inframundo. Partiendo de esa base ya podemos ver que este gato será como el indicio de la muerte, y durante toda la novela además veremos estas metáforas, veremos durante el gato negro esta propia reflexión sobre la maldad interna del ser humano, que serán los dos principales ejes, ¿no? Sobre los que vertebra Poe todos sus cuentos, que es la maldad o la esencia humana, y por otra parte este indicio de muerte. Y más que hacer una reflexión animalista sobre lo que no hacer o hacer al gato, lo que Poe pretende en este relato es hacer una propia reflexión sobre el protagonista y una reflexión sobre el alma humana. Ya para acabar hablaremos del entierro prematuro. En el entierro prematuro lo que hace Poe es reflexionar sobre si nos entierran vivos, qué es lo que haríamos en esa situación. Nos cuenta varias historias que serán o no serán ciertas, y también tenemos esta figura de hacer todo el tiempo del narrador que posiblemente nos esté mintiendo, tanto en manuscritos como en narraciones, y en el entierro prematuro jugará con esta idea de la muerte, con esta también reflexión sobre la propia muerte. ¿Hasta cuándo, si nuestras constantes vitales no funcionan, seguimos siendo vivos o seguimos siendo muertos? Y bueno, yo creo que con estos 4 relatos os podéis hacer una idea más o menos de la obra de Poe. Creo que es muy interesante, y la recopilación que ha hecho Espasa es muy buena, por lo menos para iniciarse con el autor. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima.